primer lugar, un saludo para ustedes de parte de la ministra Carmen Omonte, la ministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y un saludo también de todo el equipo del Ministerio y por supuesto también del CONADIS para todos ustedes. Gracias, congresista, por esta iniciativa. Creo que nos permite decir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer y cómo empujamos el tema de políticas públicas y acciones específicas para las personas con discapacidad. Creo en esto y es básicamente el compromiso que tenemos de que esto es algo en el que tenemos que trabajar todo el Estado, la sociedad civil, las organizaciones. Creo que una de las cosas que reconocemos, y hay muchos aquí, mis colegas y amigos, sobre todo mis colegas que trabajan en CONADIS, que esto ha sido el esfuerzo de muchas personas y muchas organizaciones. Pero la única manera en que se convierta en política pública es que toda la sociedad nos comprometamos a empujar estos temas con más fuerza y más decisión. Creo que podríamos decir que en los últimos años se ha avanzado de manera significativa, ¿no? Tenemos una ley, la ley de discapacidad, de personas con discapacidad, que es una ley que es bastante ambiciosa y bastante progresiva. Es algo que, si lo miramos con estándares internacionales, plantea unas metas altas y plantea elementos importantes. Pero como sabemos, las leyes de por sí no cambian la realidad, ¿no? Y tenemos que partir de limitaciones y de postergaciones muy grandes que ha habido en mucho tiempo. Y sabemos muy bien, por ejemplo, que las personas con discapacidad son aquellas las que tienen peores condiciones de educación, ¿no? Es decir, por mucho tiempo la discapacidad fue considerada en algunos casos un castigo divino, un mal social, familias que escondían a las personas con discapacidad y por lo cual no accedían a educación, no accedían a empleo, ¿no? Esa cosa está cambiando, esa situación está cambiando y tiene que cambiar más. Todavía estamos lejos de lograr lo que dice la ley, que haya 3% en instituciones privadas, 5% en instituciones públicas de personas con discapacidad trabajando. Pero quiero decirles lo que estamos haciendo y las cosas que tenemos que hacer en algo que estamos trabajando de la mano con el Congreso y por supuesto con todas las organizaciones que trabajan. Lo primero, usted decía, señor congresista, tenemos y estamos avanzando para que CONADIS sea una institución modelo de gestión pública, una institución fortalecida que realmente cumpla su rol. CONADIS, por ejemplo, tiene en este momento casi el 50% de sus trabajadores son personas con algún tipo de discapacidad. Eso senta una pauta particular de lo que esperamos. Pero CONADIS ciertamente necesita ser una institución que pueda realmente ejercer esa rectoría que le da la ley y que pueda trabajar con todas otras organizaciones para hacer efectivo lo que dice la ley de discapacidad. Por ejemplo, ya tenemos programado unas reuniones con el Ministerio de Salud en particular para avanzar algunos aspectos que son críticos en esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tenemos que hacer para que aumente el tema del registro con las personas con discapacidad? En este momento, y se ha avanzado bastante en los últimos años, solamente tenemos 130.000 personas en el registro con discapacidad de aproximadamente, como usted recordaba, 1.600.000. Tenemos que acelerar el ritmo del registro para que realmente todas las personas que han sido identificadas puedan tener una certificación, no solamente de salud, sino que tengan su carnet que les permita acceder a mejores servicios públicos y privados. Una de las cosas que hemos visto, y ya estamos dando algunos pasos, es cómo fortalecemos un registro que no solamente se haga aquí en Lima, sino que se haga en las regiones, comenzando por los gobiernos regionales y también en un momento dado avanzando al registro de los municipios. Eso es algo en que necesitamos coordinar mucho con salud, porque para que se pueda registrar una persona con discapacidad tiene que tener un certificado de discapacidad que se da en los hospitales del Ministerio de Salud. Entonces, eso es uno de los temas que tenemos y vamos a dar pasos para que se pueda hacer de una manera más rápida y más efectiva. Y estamos revisando cómo es el protocolo y cómo es el proceso de la inscripción
para que las personas con discapacidad reciban su registro, no solamente yendo a CONADIS, sino que incluso podamos en un momento dado llevárselos a sus domicilios. El segundo punto, que no solamente es el registro, tiene que ver con qué ventajas me da a mí como persona con discapacidad estar registrado. Y eso es justamente uno de los temas que tenemos que coordinar con todas las instituciones para que identificación, servicios públicos tengan preferencia realmente para atender a personas con discapacidad. Y el otro día hablamos con una institución española que nos contaba cómo se puede hacer además para que también haya servicios de privados específicos con preferencia para personas con discapacidad. Es decir, el registro para nosotros es un tema muy importante que nos tiene que ayudar realmente a poder identificar el asunto. Creo que el ejemplo que se ha hecho en el programa Tumbes Accesible también nos senta la pauta, ¿no? Como decía el congresista, tenemos que ir avanzando a otras regiones a que se pueda hacer este censo casa por casa y se pueda ir a buscar a las personas con discapacidad para poder realmente ver cuáles son los servicios que se tienen que hacer. Entonces, estamos fortaleciendo más la institución. Una de las cosas que yo me he encontrado cuando me encargaron justamente de la presidencia, y es una cosa que he compartido con mis colegas de CONADIS y también lo comparto ahora con ustedes, el local de CONADIS tiene que ser un ejemplo de local público que es realmente accesible. Todavía, y cuando uno mira este tema, se da cuenta que el propio local de CONADIS no es un ejemplo de un local público que pueda acceder con buenas rampas, con buenos espacios, con escaleras especiales, etc. Eso lo vamos a hacer en CONADIS, ver la manera de que sea un local con mejor acceso, que sea un local amigable para las personas con discapacidad. Que cuando vaya una persona con discapacidad, pues no tenga que pasar por un pasillo que tiene huecos en el piso y que no tiene un lugar accesible donde pueda estar esperando para que lo atiendan, etc. El mejorar el local de CONADIS tiene que ser un signo de cómo le damos prioridad. Y es más, estamos buscando, obviamente también con el sistema de transporte, para que realmente también pueda ser un transporte más ordenado y que se pueda cumplir lo que se cumple la ley, justamente que las personas con discapacidad puedan, no solamente pues, en el metropolitano, no solamente en el tren eléctrico, sino en este sistema de transporte de la ciudad que se está organizando, poder realmente tener facilidades. Es una reforma que lo están haciendo los gobiernos locales, pero vamos a insistir en que realmente se priorice. El otro día han visto ustedes, y es algo que tenemos una agenda aquí con el Congreso, una de las personas con discapacidad que usa perros guías, un chofer del metropolitano le cerró la puerta e incluso dañó al perro guía que lo atendía, ¿no? Tenemos, y eso congresista, le digo nuevamente, tenemos que hacer un cambio en la ley para la promoción y la regulación de los perros guía, para que rápidamente podamos aprobar el reglamento que ya está listo, pero que falta un ajuste de la ley para que podamos justamente ejercer esa función sancionadora en CONADIS como casos como este. Ya hemos dado un paso, usted decía que CONADIS no está cumpliendo efectivamente el tema de la función sancionadora. Ayer, justamente en la reunión del Consejo Nacional de CONADIS, ya hemos elegido a una persona para ser la secretaria general, con lo cual ya CONADIS va a poder ejercer la función sancionadora y hacer en estos casos sancionar a las instituciones, a las organizaciones que no cumplen lo que la ley señala. Finalmente, queridos amigos y amigas, creo que lo que tenemos que avanzar, y por eso es bueno tener una visión, hay cosas que la ley nos manda y hay cosas que hay que avanzar, pero tenemos que tener un sueño muy concreto y una visión muy grande. Y creo que lo que aspiramos es que finalmente en algún momento no tengamos que celebrar el Día de las Personas con Discapacidad. Y no celebrarla, ¿por qué? Porque las personas con discapacidad no solamente tienen que ser una población vulnerable, sino que tenemos que avanzar hacia la normalización. Es decir, que sea normal que las personas con discapacidad vivan, trabajen y se movilicen entre nosotros. No debería ser una cosa extraordinaria, debería ser regular, que trabajemos con personas con distintos tipos de discapacidad en la escuela, en las organizaciones, en las familias. Que sea regular que esta sociedad vea por todos lados y que no sean simplemente
cosas que tenemos que hacerle provisiones especiales, sino que sea normal. Hacia eso tenemos que avanzar como sociedad, porque una sociedad, y además acá hay un tema adicional, somos una sociedad que está avanzando el tema del envejecimiento, cada vez tenemos más personas adultas mayores, la mitad de todas las personas con discapacidad son personas de más de 65 años. Es decir, tenemos que ser una sociedad que cuida, protege y les da derechos y restituye los derechos de las personas adultas mayores como de sus personas con discapacidad. Y que sea normal que cada vez cambien, por ejemplo, las señales de las calles, de los letreros, para que las personas con discapacidad visual puedan leer sin problemas en los textos escritos, en los periódicos, en los anuncios de los productos en los supermercados. Tendría que ser normal que haya rampas, que haya facilidades para las personas con discapacidad motora. Tenemos que avanzar a hacer esa sociedad en la cual es normal y fácil y regular que las personas con discapacidad vivan, trabajen y se muevan con nosotros. Ese creo que es el compromiso que tiene que asumir cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. No solamente el Estado tiene responsabilidades, sino toda la sociedad. Que no se vean cosas como se vio justamente el otro día, que en un bus de transporte público las personas decían: chofer, no pare para recoger a esa persona con discapacidad porque nos va a demorar mientras esa persona sube su silla de ruedas, etc. Eso no es posible y aceptable. Que sea regular y normal que las personas vivan y trabajen con nosotros y esta sociedad la proteja, las promocione, les restituye sus derechos. Así que por eso, en ese compromiso estamos con todas las organizaciones del Estado y a todos ustedes, personas y amigos, amigas con discapacidad, permítanos seguir trabajando con ustedes. Ustedes son los primeros empeñados en empujar, defender y promover sus derechos, y el resto de nosotros, las personas que no sufrimos y que no tenemos discapacidad, pero queremos estar con ustedes y trabajar con ustedes, seguiremos empujando desde el Estado, desde la sociedad civil, una sociedad que, como dice el lema de este evento, míranos, aquí estamos para ser respetados, para ser productivos, para seguir trabajando, para ser las personas que este país reconoce en su diversidad, de todas las zonas, de todos los idiomas que hablamos, y también personas con y sin discapacidad trabajando juntos por el Perú que nos merecemos. Muchas gracias y felicitaciones por este evento. Bien, muchas gracias, señor Fernando Bolaños Galdós, viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer.